¿Alguna vez te has quejado porque no podías dormir por culpa del calor, del wifi lento o del vecino que pone reggaetón a las 2 de la mañana? Bueno, prepárate. Porque después de conocer cómo dormían en la Edad Media, tal vez empieces a valorar un poco más tu colchón, tu ventilador y hasta ese maldito zumbido del refrigerador. Sí, ya sé lo que estás pensando, ¿qué tan diferente puede ser dormir hace 1000 años? Spoiler, bastante. Porque en la Edad Media, dormir no era simplemente cerrar los ojos. Era un proceso lleno de rituales, supersticiones, interrupciones y costumbres que hoy nos parecerían extrañas, incómodas y en algunos casos, hasta peligrosas. Hoy vamos a descubrir cómo eran realmente las noches en esa época. No la versión romántica de las películas, sino la auténtica. Desde cómo y cuándo dormían, hasta qué significaban sus sueños y por qué no te convenía dormir solo en una cabaña de campesino. Empecemos con algo que probablemente no sabías. En la Edad Media, la mayoría de la gente no dormía de un tirón toda la noche. Eso de acostarse a las 10 y despertarse a las 6 era impensable. En lugar de eso, practicaban lo que hoy se conoce como sueño bifásico. ¿Qué significa eso? Dormían en 2 turnos. El primero comenzaba poco después del anochecer, digamos tipo 8 o 9 de la noche. Luego, unas 3 o 4 horas después, se despertaban, pero no porque tuvieran insomnio. Lo hacían a propósito. Durante esa vigilia intermedia, que podía durar 1 o 2 horas, aprovechaban para hacer de todo. Algunos rezaban, otros hablaban con su pareja, reflexionaban, e incluso escribían si eran alfabetizados. Había quienes hacían tareas domésticas, como atender al fuego, cuidar a los animales o incluso, visitar a los vecinos. Luego venía el segundo sueño, que duraba hasta que salía el sol. Esta costumbre está documentada en textos médicos, diarios y hasta libros de confesión de la época. Y por más raro que suene hoy, tiene sentido si piensas que en ese entonces no había luz eléctrica. El ritmo de vida estaba totalmente guiado por la luz solar y por el fuego. Ahora hablemos del dónde. Porque no es lo mismo ser campesino que noble. En una aldea, las casas eran pequeñas y casi siempre vivía toda la familia, padres, hijos y a veces hasta animales, en un solo espacio. Dormían juntos, literalmente al lado unos de otros. No por cariño necesariamente, sino por calor. Las noches de invierno eran brutales. Así que dormir amontonados, envueltos en pieles, era una cuestión de supervivencia. Y si tenía suerte, dormía sobre un lecho de paja. Si no, directamente en el suelo. En cambio, los nobles tenían habitaciones privadas, camas elevadas, cortinas gruesas para conservar el calor y colchones rellenos de plumas. Pero eso sí, incluso ellos dormían con su sirviente cerca. No era raro que un escudero durmiera en el mismo cuarto, por si acaso se necesitaba algo durante la noche. Y aquí viene algo curioso, muchas camas eran compartidas. Sí, compartidas, incluso con personas que no eran de tu familia. Era común que los viajeros durmieran en la misma cama en las posadas. El concepto de cama individual no existía como tal. Dormir con alguien más no era raro, era lo normal. La privacidad nocturna es más una invención moderna de la era industrial que una norma histórica. Ahora vamos a algo mucho más interesante. ¿Qué pasaba cuando soñaban? Hoy podemos soñar con cosas locas, volar, caernos, aparecer desnudos en público, y lo interpretamos como estrés o ansiedad. Pero en la Edad Media, los sueños eran mensajes. Eran advertencias, visiones, incluso mensajes divinos. La gente de esa época tomaba los sueños muy en serio. De hecho, existían libros enteros dedicados a su interpretación. Eran como horóscopos, pero medievales. Por ejemplo, soñar con fuego podía ser señal de castigo divino. Soñar con agua podía implicar que algo oculto estaba por revelarse. Y si soñabas con animales, bueno, ahí había que ver cuál. Un lobo era peligro, pero una oveja podía representar inocencia. No faltaban quienes iban a consultar a monjes o sabios para saber qué significaban sus sueños. Otros simplemente rezaban al despertar, por si acaso el sueño había sido una tentación del demonio. Y si crees que eso era raro, espera, porque aún no hablamos de lo que hacían para protegerse antes de dormir. Dormir en la Edad Media no era simplemente apagar la vela y cerrar los ojos. No, señor. Antes de acostarse, muchas personas seguían rituales que hoy nos parecerían supersticiosos o directamente extraños. Uno de los más comunes era persignarse antes de dormir, y no solo por costumbre religiosa. Se creía que la noche era el momento donde los malos espíritus acechaban. Dormir te volvía vulnerable. Así que era común rezar oraciones específicas, como el Padre Nuestro o versículos de protección. Algunos también colocaban objetos especiales junto a la cama,
crucifijos, reliquias, amuletos de hierro o ramitas de plantas sagradas. Sí, así como hoy ponemos una botella de agua o el celular en la mesita, ellos dejaban símbolos para protegerse. ¿Y las hierbas? Las plantas aromáticas eran fundamentales. Se colgaban ramos de lavanda, romero o tomillo cerca de la cama para alejar los malos sueños, o como decían ellos, las pesadillas demoníacas. También se preparaban infusiones con valeriana o leche caliente con miel para inducir el sueño. Nada de melatonina ni pastillas. Y atención con esto, si alguien sufría de terrores nocturnos, no se pensaba que era ansiedad ni estrés. Se decía que había sido visitado por un incubo o súcubo. Espíritus malignos que atacaban en sueños. ¿La solución? Dormir con una cruz bajo la almohada, o cambiar de cuarto. Otro aspecto curioso es que dormir no era una actividad tan privada como lo vemos hoy. Dormir era social. Ya vimos que muchos compartían cama, pero también se compartían historias antes de dormir. En las casas campesinas, era normal que antes de acostarse todos se sentaran junto al fuego y alguien contara un cuento, una anécdota, o incluso pasajes de la Biblia si sabían leer. Esto ayudaba a relajar el ambiente, mantener la unidad familiar, y de paso distraer de los ruidos nocturnos. Recordemos que en la Edad Media, la oscuridad era total. No había farolas, ni luz de la calle. Solo la luna y, si había suerte, las brasas encendidas. Así que los sonidos de la noche, el crujido de la madera, un búho en la distancia, o el ladrido de perros, podían generar miedo. Dormir con otros no solo era útil para conservar calor, también ayudaba a sentirse protegido. En los monasterios, los monjes tenían horarios estrictos. Se acostaban temprano y se levantaban varias veces durante la noche para orar. El sueño era fraccionado, disciplinado, y visto como una herramienta espiritual, no como placer. Hoy, si no puedes dormir, te pones un video relajante, tomas una pastilla o te das vueltas en la cama con el celular en la mano. Pero en la Edad Media, el insomnio tenía otras explicaciones. Para empezar, no se hablaba de trastornos del sueño como hoy. Si alguien no podía dormir, se decía que estaba sufriendo una maldición, que había roto un tabú, o que tenía desequilibrio en los humores del cuerpo. En los textos médicos de la época, se recomendaban remedios como lavarse los pies en agua tibia antes de dormir, frotarse con aceites calientes, o hacer ayuno por un día. También se decía que debías evitar pensamientos impuros antes de acostarte, porque podían alterar tu alma y tu descanso. Un dato curioso es que algunos médicos recomendaban dormir con la cabeza mirando hacia el este, para alinearse con las fuerzas divinas. Y si eso no funcionaba, bueno, siempre estaba la opción de consultar a un sacerdote. Como era de esperarse, no todos dormían igual. Todo dependía de quién eras y dónde vivías. Por ejemplo, en los climas fríos del norte de Europa, la gente dormía con varias capas de ropa y mantas. Era común que las camas fueran elevadas del suelo para evitar el frío y la humedad. Incluso había camas con dosel, no tanto por estética, sino para atrapar el calor corporal. En las zonas del Mediterráneo, donde hacía más calor, se dormía con menos ropa, sobre esteras de palma o simples mantas. En algunos pueblos costeros, se aprovechaban los techos o terrazas para dormir en verano, al aire libre. Los nobles tenían camas más cómodas, pero no necesariamente más saludables. Los colchones de plumas eran símbolo de estatus, pero también eran un nido para piojos y pulgas. En cambio, los campesinos dormían sobre sacos de paja que se renovaban cada tanto. Y si te preguntabas por los castillos, no todos eran tan glamorosos como en las películas. Muchos eran fríos, húmedos, y los dormitorios estaban llenos de corrientes de aire. Dormir en un castillo podía ser tan incómodo como en una choza, solo que con más piedra alrededor. Ahora, aquí va algo que tal vez no esperabas. Incluso durante épocas de guerra, el sueño era algo que se tomaba en serio. Por ejemplo, en los campamentos militares, los soldados se turnaban para dormir. Había siempre alguien de guardia, y dormían en grupos para no ser sorprendidos por enemigos. Pero incluso ahí, se respetaban ciertos rituales. Algunos soldados rezaban antes de dormir, no solo por protección, sino porque se sabía que podrían no despertar. En las órdenes de caballería, como los templarios, también había horarios de sueño estructurados. Se creía que un cuerpo cansado no podía luchar bien, y que el descanso era parte de la disciplina espiritual y física. Incluso durante las cruzadas, se documenta que muchos guerreros dormían con una vela encendida, o con el arma cerca. Porque sí, podía soñar con ángeles, pero despertar rodeado de enemigos. Dormir era una pausa, pero nunca una garantía de seguridad. En la Edad Media, no existía el concepto de psicología como lo conocemos. Pero sí se creía que el alma tenía momentos de vulnerabilidad. Y uno de esos momentos era el sueño.
La noche era vista como un tiempo sagrado. Por eso, muchos creían que lo que soñabas decía mucho sobre tu estado espiritual. Si tenías sueños perturbadores, debías confesar. Si tenías sueños limpios, se interpretaba como señal de pureza. Era como un termómetro del alma. No eran pocas las personas que llevaban una especie de diario oral de sus sueños. Lo contaban al despertar, se lo relataban a un sacerdote, o incluso lo discutían en grupo. Había toda una cultura en torno al análisis de los sueños. No para descubrir el subconsciente, sino para entender el plan de Dios, o los peligros del diablo. Este enfoque espiritual del sueño explica por qué había tanta preparación previa al dormir. Para ellos, cerrar los ojos no era simplemente descansar, era abrir la puerta a otro mundo. Uno donde no siempre tenías el control. Y ahora la gran pregunta, después de todo esto, ¿crees que dormimos mejor hoy? Tenemos colchones ergonómicos, aire acondicionado, sonidos relajantes, y sin embargo, cada vez dormimos menos. Vivimos más cansados, más ansiosos y más desconectados del sueño como ritual. Quizá los medievales sabían algo que nosotros hemos olvidado. Dormían con sus familias, con rituales que les daban sentido y con respeto por la noche como espacio sagrado. Tenían miedo, claro, pero también comprendían que dormir era una parte esencial de la vida espiritual y comunitaria. Hoy, en cambio, el sueño es lo primero que sacrificamos por trabajar más, ver otra serie o pasar otra hora en el celular. ¿Y sabes qué? Tal vez deberíamos repensarlo. Tal vez, entre velas, oraciones y paja, había algo que funcionaba mejor de lo que creemos. Ahora que ya sabes cómo dormían realmente en la Edad Media, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué costumbre medieval aplicarías hoy? ¿Crees que el sueño bifásico funcionaría en tu rutina? ¿Te animarías a dormir sin luz eléctrica por una semana? Déjamelo en los comentarios. Me encanta leerte. Y si te sorprendió alguno de estos secretos nocturnos, no olvides dejar tu like, compartir el video con alguien que duerme mal y suscribirte al canal. Cada semana traemos contenido que revela lo más curioso y olvidado de la historia humana. Dormir es algo que todos hacemos, pero no todos lo hemos hecho igual. Nos vemos en el próximo episodio. Y por cierto, buenas noches.